Con lágrimas congelándose en sus mejillas, Lucía sintió que su corazón se detenía al descubrir a la yegua moribunda hundida en la nieve, su vientre hinchado, delatando la vida inocente que luchaba por sobrevivir dentro de ella. El animal la miró con ojos que suplicaban ayuda, como si supiera que esta pequeña niña era su última esperanza antes de que el frío despiadado reclamara 2 vidas en vez de una. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La tormenta había comenzado al anochecer, cubriendo los campos de la hacienda Los Robles con un manto blanco que brillaba bajo la luz de la luna. En el establo principal, Estrella, una yegua de pelaje castaño y crin negra como la noche, relinchaba inquieta. Sus ojos grandes y expresivos reflejaban el miedo que sentía ante los gritos que provenían de la casa principal. Su dueño, Ernesto Montero, un hombre conocido en la región por su crueldad tanto con animales como con personas, discutía acaloradamente con el veterinario. ¿Cómo que no podrá competir? He invertido una fortuna en esa yegua. La voz de Ernesto resonaba en las paredes de madera del despacho. El veterinario, un hombre de mediana edad con expresión cansada, intentaba explicarle la situación con calma profesional. Señor Montero, Estrella está preñada. No puede competir en estas condiciones. El embarazo va avanzado y forzarla a entrenar podría causarle un aborto o incluso su muerte. Ernesto golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las copas que había sobre ella. ¿Y para qué demonios te pago? ¿No pudiste darte cuenta antes? Ahora tengo inscripciones pagadas para 3 competencias importantes. El veterinario suspiró, acostumbrado al temperamento del hacendado. Lo lamento, pero mi deber es velar por la salud del animal. Estrella necesita reposo y cuidados especiales durante los próximos meses. La noticia fue como un balde de agua fría para Ernesto. Estrella era su yegua más valiosa, una pura sangre que había ganado numerosas competencias y que le había costado una pequeña fortuna. La idea de mantenerla durante meses sin que generara ingresos le resultaba inaceptable. Para él, los animales no eran más que inversiones, y una inversión que no producía era una carga innecesaria. Esa misma noche, después de que el veterinario se marchara, Ernesto llamó a Julián, su capataz de mayor confianza. «Prepara a Estrella, nos la llevamos». Julián, un hombre de pocas palabras que siempre cumplía órdenes sin cuestionar, miró a su patrón con cierta sorpresa. «¿A esta hora, patrón? ¿Con la tormenta arreciando? ¿Acaso no me escuchaste? Es una orden. Prepara la camioneta y el remolque. No quiero a esa yegua inútil en mi propiedad ni un minuto más». El capataz asintió en silencio y se dirigió al establo. Mientras preparaba a Estrella, colocándole una manta sobre el lomo para protegerla del frío, notó cómo la yegua lo miraba con esos ojos profundos que parecían entender lo que estaba sucediendo. Por un momento, Julián sintió una punzada de remordimiento. Había trabajado con animales toda su vida y sabía reconocer cuando uno era especial. Estrella no solo era hermosa, sino también inteligente y dócil. No merecía lo que estaba a punto de sucederle. «Lo siento, bonita», murmuró mientras la guiaba hacia el remolque. La yegua resistió al principio, como si presintiera el peligro, pero finalmente cedió. Julián cerró la puerta del remolque y subió al asiento del copiloto, donde Ernesto ya esperaba con el motor encendido. Condujeron durante casi 1 hora, adentrándose en caminos rurales cada vez más desolados. La nieve caía con intensidad, dificultando la visibilidad, pero Ernesto parecía determinado a llegar a algún lugar específico. Finalmente, detuvo la camioneta en un claro rodeado de árboles, un paraje solitario lejos de cualquier casa o pueblo. «Aquí»,
dijo simplemente. Julián miró por la ventana, desconcertado. ¿Aquí qué, patrón? Aquí es donde la dejaremos. Bájala. El capataz sintió que el estómago se le revolvía. No era la primera vez que Ernesto se deshacía de un animal que ya no le servía, pero nunca lo había hecho con una yegua preñada, y mucho menos en medio de una tormenta de nieve. Patrón, con todo respeto, está nevando y la yegua está preñada. No sobrevivirá la noche aquí afuera. La mirada de Ernesto se endureció. ¿Desde cuándo cuestionas mis órdenes, Julián? Bájala y vámonos. Ya no es mi problema. Consciente de que discutir sería inútil, Julián bajó del vehículo y abrió el remolque. Estrella salió con cautela, sus patas hundiéndose en la nieve recién caída. El viento helado agitaba su crin mientras observaba el desolado paisaje a su alrededor. Julián acarició su cuello por última vez antes de quitarle la manta que la protegía. Fue un gesto pequeño de rebeldía contra su patrón, pero no se atrevió a dejarle la manta. Ernesto lo notaría. «Perdóname», susurró mientras regresaba a la camioneta. Ernesto arrancó sin mirar atrás, dejando a Estrella sola en aquel páramo nevado. La yegua los observó alejarse, su silueta recortada contra los faros traseros de la camioneta, que pronto desaparecieron en la oscuridad. A kilómetros de distancia, en una pequeña casa rural cerca del bosque, Lucía, una niña de 10 años, se preparaba para dormir. Vivía con su abuelo Pablo, un hombre mayor que trabajaba como guardabosques en la reserva natural cercana. La casa, aunque modesta, estaba llena de amor y calor. Lucía se asomó a la ventana antes de acostarse, contemplando cómo la nieve transformaba el paisaje en un mundo mágico y silencioso. «Abuelito, ¿crees que los animales del bosque estarán bien con tanta nieve?», preguntó con preocupación. Pablo, que estaba avivando el fuego de la chimenea, sonrió ante la bondad de su nieta. «La mayoría sí, pequeña. Los animales del bosque saben cómo protegerse del frío, buscan refugio, se acurrucan juntos para darse calor. La naturaleza es sabia», Lucía asintió aunque seguía preocupada. Desde pequeña había mostrado un amor extraordinario por los animales. No era raro encontrarla curando pájaros con alas rotas o alimentando a gatos callejeros. Su abuelo fomentaba esa compasión, enseñándole a respetar y cuidar de todas las criaturas. «Mañana, si amaina la tormenta, podríamos salir a dejar comida para los ciervos», sugirió Pablo, sabiendo que eso alegraría a su nieta. Los ojos de Lucía se iluminaron. «Sí, y podemos llevar zanahorias y manzanas». Con esa promesa, la niña se fue a dormir, soñando con animales del bosque que buscaban refugio bajo la nieve. Mientras tanto, Estrella luchaba contra el viento y el frío. Sus instintos la llevaron a buscar protección bajo unos árboles, donde la nieve no caía tan directamente. El frío calaba hasta los huesos, y cada paso en la nieve profunda requería un esfuerzo enorme. La yegua, agotada y confundida, finalmente se dejó caer sobre la nieve, intentando conservar el calor corporal para proteger a la cría que llevaba en su vientre. La noche avanzó lenta y cruel para Estrella. El viento silbaba entre los árboles, trayendo consigo nuevas ráfagas de nieve que se acumulaban a su alrededor. Sus ojos, antes vivaces, ahora mostraban resignación. En la oscuridad del bosque, sola y abandonada, la yegua comenzó a perder la esperanza. El amanecer llegó con una tímida claridad que se filtraba entre las nubes. La tormenta había cesado, dejando tras de sí un paisaje blanco e inmaculado. Lucía despertó temprano, emocionada por la promesa de su abuelo de salir a alimentar a los animales del bosque. Se vistió rápidamente, poniéndose varias capas de ropa para protegerse del frío. Su abrigo rojo, un regalo de su abuela antes de fallecer, era su prenda favorita para las aventuras invernales. «Abuelito»,
Ya estoy lista, exclamó mientras bajaba las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. Pablo ya estaba en la cocina, preparando un termo con chocolate caliente y empacando zanahorias, manzanas y un poco de maíz en una mochila. «Buenos días, pequeña madrugadora», sonrió el anciano, sorprendido por el entusiasmo de su nieta, a pesar de la hora temprana. «Parece que la tormenta ya pasó, pero hay mucha nieve. Tendremos que ir con cuidado». Desayunaron rápidamente y se abrigaron bien antes de salir. El frío era intenso, pero el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, prometiendo un día claro. Lucía caminaba junto a su abuelo, dejando pequeñas huellas en la nieve virgen. A pesar del esfuerzo que suponía avanzar por la nieve profunda, la niña irradiaba alegría, señalando las ramas de los árboles cubiertas de escarcha que brillaban como cristales bajo la luz del sol. «Mira, abuelito, parece un mundo de cuento de hadas», exclamaba mientras giraba sobre sí misma, con los brazos extendidos. Pablo la observaba con una mezcla de orgullo y ternura. Lucía tenía ese don especial de encontrar belleza en las cosas más simples, una cualidad que le recordaba a su difunta esposa. Llevaban caminando unos 20 minutos, cuando Lucía se detuvo de repente. Había visto algo entre los árboles, una mancha oscura que contrastaba con la blancura del paisaje. «Abuelito, ¿qué es eso?», preguntó, señalando hacia un grupo de árboles a unos 50 metros de distancia. Pablo entrecerró los ojos tratando de distinguir lo que su nieta había visto. «No estoy seguro, Lucía. Quédate aquí mientras voy a ver». «No, vamos juntos», insistió la niña, tomando la mano de su abuelo con determinación. Se acercaron con cautela. A medida que la distancia se acortaba, la forma se hacía más clara. Era un animal grande, inmóvil sobre la nieve. El corazón de Lucía dio un vuelco cuando reconoció a una yegua de pelaje castaño, tendida de costado en un lecho de nieve. Parecía no moverse. «Abuelito, es un caballo», exclamó Lucía, soltando la mano de su abuelo y corriendo hacia el animal. «Lucía, espera, podría ser peligroso», advirtió Pablo, pero la niña ya había llegado junto a la yegua. Estrella, debilitada por el frío y el hambre, apenas pudo levantar la cabeza cuando sintió la presencia de la niña. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora mostraban agotamiento y resignación. Lucía se arrodilló junto a ella, sin importarle la nieve que empapaba sus pantalones. «Está viva, abuelito, pero parece muy enferma», dijo con voz temblorosa mientras acariciaba suavemente el cuello de la yegua. «Está temblando mucho». Pablo se acercó con precaución, evaluando la situación. Con sus años de experiencia como guardabosques, sabía reconocer cuando un animal estaba en problemas graves. La yegua mostraba signos de hipotermia y deshidratación. Pero lo que más le preocupó fue notar su vientre abultado. «Lucía, esta yegua está preñada», dijo con voz grave, «y parece que ha pasado toda la noche aquí afuera. Es un milagro que siga viva». «¿Preñada? ¿Va a tener un bebé?». Los ojos de Lucía se abrieron con asombro y preocupación. «Tenemos que ayudarla, abuelito. No podemos dejarla aquí». Pablo asintió, aunque sabía que no sería fácil. «Voy a intentar que se levante. Si puede caminar, quizás podamos llevarla hasta nuestra casa. Allí al menos estará caliente». Sacó una cuerda de su mochila y con mucho cuidado la pasó alrededor del cuello de Estrella, formando un improvisado cabestro. Luego, con suaves palabras de aliento, intentó hacer que la yegua se pusiera de pie. «Vamos, bonita. Sé que estás cansada, pero necesitas levantarte», decía mientras tiraba suavemente de la cuerda. Estrella intentó incorporarse, pero sus patas temblaban demasiado y volvió a caer sobre la nieve. Lucía, con lágrimas en los ojos, se arrodilló nuevamente junto a ella. «Por favor,
Levántate, susurró, acariciando su crin congelada. Te vamos a cuidar, te lo prometo, pero tienes que levantarte. Como si entendiera las palabras de la niña, Estrella hizo un nuevo esfuerzo. Con un relincho débil y doloroso, logró ponerse de pie, aunque sus patas temblaban visiblemente bajo su peso. «Lo hizo, abuelito», exclamó Lucía, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Se levantó. Pablo sonrió, aliviado pero aún preocupado. «Bien hecho, pequeña. Ahora debemos ir despacio. El camino de regreso será difícil». El regreso a casa fue lento y agotador. Pablo guiaba a la yegua con la cuerda mientras Lucía caminaba a su lado, hablándole constantemente con palabras de ánimo. Varias veces Estrella pareció a punto de desplomarse, pero siempre encontraba fuerzas para continuar, como si el cálido contacto de la mano de Lucía en su cuello le infundiera la energía necesaria para dar un paso más. Cuando finalmente llegaron a la pequeña casa, Estrella estaba al límite de sus fuerzas. Pablo la condujo hasta el cobertizo que usaba como taller, un espacio no muy grande pero que al menos ofrecía protección contra el frío. Rápidamente él y Lucía prepararon un lecho con paja seca y viejas mantas. «Abuelito, está temblando mucho todavía», dijo Lucía con preocupación mientras observaba a la yegua recostarse pesadamente sobre la paja. «Necesita calor, comida y agua», respondió Pablo. «Voy a encender la estufa de leña que tengo aquí. Tú ve a la casa y trae agua tibia y algunas de esas zanahorias y manzanas que íbamos a llevar al bosque». Lucía corrió a la casa y regresó minutos después con un balde de agua tibia y la comida. Se arrodilló junto a Estrella y con infinita paciencia comenzó a mojar un paño limpio en el agua para humedecer los labios resecos de la yegua. «Bebe un poquito», le susurraba mientras acercaba el paño a su boca. «Te pondrás mejor, ya verás». Estrella, reconociendo el aroma del agua, comenzó a lamer el paño con avidez. Lucía sonrió y continuó mojando el paño una y otra vez, permitiendo que la yegua saciara su sed poco a poco. Pablo, mientras tanto, había encendido la estufa y el cobertizo comenzaba a caldearse. Observaba a su nieta con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía lo mucho que Lucía se estaba encariñando con la yegua y temía que la situación pudiera ser más grave de lo que parecía. «Lucía», dijo finalmente, «voy a llamar al veterinario. Esta yegua necesita atención médica, especialmente estando preñada». La niña asintió, sin dejar de acariciar el cuello de Estrella. «Se va a poner bien, ¿verdad, abuelito?» Pablo no quería mentirle. «Haremos todo lo posible, pequeña, pero ha pasado mucho tiempo en el frío y está muy débil». Mientras su abuelo salía para hacer la llamada, Lucía se acercó aún más a Estrella y apoyó su mejilla contra el cuello de la yegua. «No tengas miedo», le susurró. «Ahora estás a salvo. Yo te voy a cuidar». Y allí, en la creciente calidez del cobertizo, con el suave respirar de la yegua como única respuesta, Lucía selló una promesa silenciosa que cambiaría para siempre el destino de ambas. El veterinario llegó 3 horas después. La carretera estaba aún parcialmente bloqueada por la nieve, lo que había retrasado su viaje. El doctor Martínez era un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por el sol y una expresión amable pero seria. Conocía a Pablo desde hacía años y había tratado a muchos animales salvajes que el guardabosques encontraba heridos. «Gracias por venir tan rápido, Miguel», dijo Pablo mientras lo conducía hacia el cobertizo. «No fue fácil con estos caminos», respondió el veterinario. «Me dijiste que encontraron una yegua preñada abandonada en la nieve. Sinceramente, no esperaba encontrarla viva». Cuando entraron al cobertizo, el doctor Martínez se sorprendió al ver a Lucía sentada en el suelo junto a la yegua, leyéndole en voz baja un libro de cuentos.
La niña había insistido en quedarse con Estrella mientras su abuelo esperaba al veterinario y había decidido leerle para calmarla, convencida de que podía entenderla. Y entonces la princesa encontró al dragón herido y en lugar de temerle, decidió ayudarlo. Leía Lucía con voz suave mientras acariciaba el cuello de la yegua. «Veo que ya tienen una conexión especial», comentó el doctor con una sonrisa, dejando su maletín en el suelo. Lucía levantó la vista. «Se llama Estrella», dijo con convicción. «Le puse ese nombre porque tiene una mancha blanca en la frente que parece una estrella». El veterinario se acercó con cautela para no asustar al animal. «Es un nombre hermoso, Lucía. Ahora, si me permites, necesito revisar a Estrella para ver cómo está ella y su bebé». La niña se apartó a regañadientes, pero se quedó cerca, observando cada movimiento del doctor Martínez con atención. El veterinario examinó cuidadosamente a la yegua, revisando sus signos vitales, sus ojos, su pelaje y con especial atención su vientre abultado. «Es una yegua pura sangre», comentó mientras trabajaba, «y muy valiosa por lo que puedo ver. Alguien la ha cuidado bien hasta hace poco. No entiendo cómo terminó abandonada en el bosque». «¿Crees que alguien la abandonó a propósito?», preguntó Pablo, frunciendo el ceño. El veterinario asintió sombríamente. «No tengo dudas. Un animal así no escapa y se aleja tanto de zonas habitadas, especialmente en su estado. Alguien la dejó allí para deshacerse de ella». Lucía, que escuchaba la conversación, sintió que la indignación crecía en su pecho. ¿Por qué alguien haría algo tan horrible? «No lo sé, pequeña», respondió el doctor Martínez con honestidad. «A veces las personas ven a los animales como objetos, no como seres vivos que sienten y sufren». Después de casi una hora de examen, el veterinario guardó sus instrumentos y se acercó a Pablo y Lucía, que esperaban ansiosos el diagnóstico. «Está deshidratada y con principios de hipotermia, pero afortunadamente llegaron a tiempo. Con cuidados adecuados, debería recuperarse». Hizo una pausa antes de continuar. «En cuanto a su embarazo, está aproximadamente en el 7º mes. El potro parece estar bien, pero necesitará atención constante hasta el parto. Los próximos días serán críticos». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Lucía, con determinación en su voz. «Mantenerla caliente, hidratada y bien alimentada. Les dejaré vitaminas y medicamentos que necesitará tomar diariamente. Tendré que venir a revisarla al menos una vez por semana hasta el parto». Pablo asintió, aunque en sus ojos se veía preocupación. Como guardabosques, su sueldo era modesto y sabía que los cuidados veterinarios serían costosos. Pero al ver el rostro esperanzado de Lucía, no tuvo corazón para mencionar ese detalle. «Haremos lo que sea necesario, Miguel», dijo finalmente. El doctor Martínez sonrió, comprendiendo la situación. «No te preocupes por los honorarios, Pablo. Considerémoslo un caso especial. Además», añadió mirando a Lucía, «parece que Estrella ya ha encontrado a su ángel guardián». Después de darles instrucciones detalladas sobre los cuidados que necesitaría la yegua, el veterinario se marchó, prometiendo volver en unos días. Esa noche, mientras cenaban, Pablo notó que Lucía apenas probaba bocado, perdida en sus pensamientos. «¿Qué te preocupa, pequeña?», preguntó finalmente. «Estaba pensando en Estrella, abuelito. ¿Quién podría haberla abandonado así? Y más importante, ¿qué pasará con ella cuando se recupere? ¿Tendremos que buscar a su dueño?». Pablo suspiró. Era una pregunta complicada. «No sabemos quién es su dueño, Lucía, y si la abandonó de esa manera, dudo que sea alguien que merezca recuperarla. Entonces podríamos quedárnosla». Los ojos de Lucía brillaron con esperanza. «Cuidar de un caballo requiere mucho trabajo y dinero, pequeña. Nuestro hogar es modesto y yo no sé si podríamos darle todo lo que necesita».
Pablo no quería romper las ilusiones de su nieta, pero tampoco quería prometerle algo que no podría cumplir. Yo puedo trabajar, abuelito. Puedo ayudar más en casa, puedo vender las mermeladas que hacemos juntos en el mercado del pueblo. Haré lo que sea necesario. La determinación en la voz de la niña era conmovedora. Pablo sonrió, reconociendo en su nieta la misma tenacidad que caracterizaba a su difunta hija, la madre de Lucía. Veremos cómo evolucionan las cosas, ¿de acuerdo? Por ahora, concentrémonos en que Estrella se recupere. Esa noche, a pesar de que su abuelo le había pedido que durmiera en su cama, Lucía se escabulló hasta el cobertizo después de asegurarse de que Pablo estaba dormido. No podía dejar sola a Estrella en su primera noche con ellos. Llevó consigo una manta y se acomodó junto a la yegua, que parecía más tranquila que en la mañana. «Hola, Estrella», susurró acariciando su cuello. «He venido para hacerte compañía. No quiero que te sientas sola». La yegua levantó ligeramente la cabeza, como reconociendo la presencia de la niña. Sus ojos, que horas antes parecían apagados, ahora tenían un brillo tenue de vida. «No sé quién te hizo esto, pero te prometo que nunca volverás a sufrir así», continuó Lucía. «El doctor dijo que tu bebé está bien. Vas a ser mamá, Estrella, y yo estaré contigo para ayudarte». Mientras hablaba, Lucía notó que la respiración de la yegua se volvía más regular y tranquila, como si las palabras de la niña tuvieran un efecto calmante en ella. Con suavidad, comenzó a cepillar su pelaje con un viejo cepillo que había encontrado en el cobertizo, retirando los últimos restos de nieve y suciedad. «Debes haber sido muy valiente para sobrevivir toda la noche en la nieve», murmuró. «Creo que tu bebé también es muy fuerte. Será un potro hermoso, ya lo verás». La noche avanzaba y el cansancio empezaba a vencer a Lucía. Sin darse cuenta, se quedó dormida junto a Estrella, su pequeña mano aún apoyada sobre el cuello de la yegua, como una promesa silenciosa de protección. Así los encontró Pablo al amanecer cuando, preocupado por la ausencia de su nieta en su habitación, fue a buscarla al cobertizo. La imagen que vio lo dejó sin palabras. Lucía dormía profundamente, acurrucada contra el cuerpo de Estrella, quien parecía haberla acogido bajo su protección. La yegua estaba despierta, y al ver entrar a Pablo, levantó la cabeza en un gesto casi de complicidad, como diciendo: «No te preocupes, la estoy cuidando». En ese momento, Pablo comprendió que, más allá de los desafíos que enfrentarían, Estrella ya formaba parte de su pequeña familia. No sería fácil, pero encontrarían la manera de seguir adelante juntos. Con cuidado de no despertar a Lucía, Pablo salió silenciosamente del cobertizo para preparar el desayuno. El día apenas comenzaba, y sería el primero de muchos en los que Estrella y Lucía forjarían un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes establecieron una nueva rutina en la casa de Pablo y Lucía. Cada mañana, la niña se levantaba antes del amanecer para darle a Estrella su medicación y comida fresca. Pablo había improvisado un bebedero con un viejo barreño y asegurado el cobertizo para que la yegua estuviera protegida del frío que aún persistía, aunque menos intenso que durante la tormenta. Lucía había convertido el cuidado de Estrella en su misión personal. Entre sus clases, que recibía en casa con la ayuda de Pablo debido a la distancia del pueblo, y sus tareas domésticas, cada momento libre lo dedicaba a la yegua. Le cepillaba el pelaje que comenzaba a recuperar su brillo natural, le leía cuentos con la convicción de que entendía cada palabra y pasaba horas simplemente sentada a su lado, contándole sobre su día. «¿Sabes, Estrella? Hoy aprendí sobre las constelaciones», decía mientras le cambiaba el agua. «Hay una que se llama Pegaso, como el caballo con alas de los mitos griegos.
Cuando nazca tu bebé, quizás podríamos llamarlo así si es un macho. ¿Te gustaría? La yegua, que parecía más fuerte con cada día que pasaba, la miraba con esos ojos profundos que Lucía estaba convencida que reflejaban comprensión. Al final de la primera semana, el doctor Martínez regresó para revisar a Estrella. Su expresión de sorpresa al ver la mejoría de la yegua hizo que Lucía saltara de alegría. «Es notable», comentó mientras examinaba al animal. «Su temperatura es normal, está hidratada, y el feto parece desarrollarse correctamente. Han hecho un trabajo excelente, especialmente tú, Lucía». La niña sonrió con orgullo. «Es porque Estrella es muy fuerte, y porque sabe que aquí está segura. ¿Verdad que sí, Estrella?», dijo, acariciando el cuello de la yegua, que relinchó suavemente como respuesta. «Sin duda», asintió el veterinario. «Pero no subestimes tu papel en esto. Los animales son increíblemente sensibles a las emociones humanas. Tu cariño y dedicación han sido tan importantes como los medicamentos». Después de la visita del veterinario, Pablo decidió que era momento de hacer algunas mejoras en el cobertizo. Con la ayuda de un vecino que era carpintero, reforzaron las paredes, arreglaron el techo para evitar goteras y construyeron un pequeño corral adyacente para que Estrella pudiera salir cuando el clima mejorara. «Necesitará ejercicio moderado», había explicado el doctor Martínez. «Es bueno para su circulación y para el desarrollo del potro». El problema de los recursos persistía. Los medicamentos, la alimentación especial y las mejoras del cobertizo estaban agotando los modestos ahorros de Pablo. Pero el guardabosques no tenía corazón para mencionarlo a Lucía, quien vivía estos días con una alegría que no había mostrado desde la muerte de sus padres 3 años atrás. Una tarde, mientras Pablo trabajaba en el corral, Lucía se acercó con una caja de cartón en las manos. «Abuelito, tuve una idea para ayudar con los gastos de Estrella», dijo con determinación. Pablo la miró con curiosidad. «¿Qué idea, pequeña?». Lucía abrió la caja, revelando varias jarras de mermelada casera, pequeños sacos de hierbas secas del huerto y algunas figuras talladas en madera que Pablo hacía en sus ratos libres. «Podemos vender estas cosas en el mercado del pueblo el sábado. La señora Carmen, la de la panadería, me dijo que podríamos usar un espacio en su puesto. Ella siempre dice que tus tallas son hermosas y que mi mermelada de fresa es la mejor que ha probado». Pablo dejó el martillo que sostenía y miró a su nieta con asombro y orgullo. A sus 10 años, Lucía mostraba una madurez y sensibilidad que muchos adultos no alcanzaban en toda su vida. «Es una idea maravillosa, Lucía», dijo finalmente abrazándola. «Iremos este sábado al mercado». El sábado amaneció soleado, un día perfecto para el mercado. Pablo y Lucía prepararon su pequeño puesto en el espacio que la señora Carmen les había cedido, acomodando las mermeladas, hierbas y tallas con cuidado. Lucía había hecho pequeños carteles coloridos anunciando sus productos. Para sorpresa de ambos, los artículos comenzaron a venderse rápidamente. Los vecinos del pueblo, que conocían y apreciaban a Pablo, se acercaban curiosos y terminaban comprando algo. La historia de Estrella, que Lucía contaba con entusiasmo a quien quisiera escucharla, había circulado por el pueblo, generando simpatía y apoyo. «Esta mermelada está deliciosa, Lucía», comentó una mujer después de probar una muestra. «Me llevaré 3 frascos». A media mañana, cuando el mercado estaba en su apogeo, un hombre elegantemente vestido se detuvo frente a su puesto. Era Javier Montero, hermano menor de Ernesto, el dueño original de Estrella. A diferencia de su hermano, Javier tenía fama de ser un hombre justo y amable, aunque rara vez visitaba el pueblo, prefiriendo la vida en la ciudad. «Buenos días», saludó con educación.
He oído que encontraron una yegua abandonada en la nieve hace unas semanas. Pablo, siempre cauto, asintió sin ofrecer demasiada información. Así es, señor. Mi nombre es Javier Montero. Creo que esa yegua podría pertenecer a mi hermano Ernesto. Es una pura sangre castaña, ¿verdad? Con una mancha blanca en la frente. Lucía, que había estado escuchando la conversación, se puso inmediatamente a la defensiva. Se llama Estrella y ahora está con nosotros. Estaba abandonada en la nieve, casi muere de frío. Javier miró a la niña con una expresión que mezclaba comprensión y tristeza. Lo sé, pequeña, y lamento mucho lo que mi hermano hizo. No apruebo sus acciones y precisamente por eso estoy aquí. ¿Qué quiere decir?, preguntó Pablo, colocando una mano protectora sobre el hombro de Lucía. Mi hermano abandonó a esa yegua porque descubrió que estaba preñada y no podría competir durante meses. Es un hombre... Javier se detuvo, buscando las palabras adecuadas frente a la niña. Es un hombre que solo ve el valor monetario de las cosas. Cuando supe lo que había hecho, discutimos fuertemente. No es la primera vez que abandona animales cuando ya no le sirven. ¿Y ahora viene a reclamarla? La voz de Lucía temblaba entre la indignación y el miedo. Javier negó con la cabeza. No, pequeña. Vengo a asegurarme de que esté bien y a ofrecerles mi ayuda. Ernesto no sabe que estoy aquí y prefiero que siga siendo así. Pablo observó detenidamente al hombre, evaluando su sinceridad. Había oído hablar de Javier Montero, un empresario respetado que, a diferencia de su hermano, trataba bien a sus empleados y era conocido por su labor filantrópica. ¿Qué tipo de ayuda, señor Montero?, preguntó finalmente. Ayuda económica para sus cuidados, para empezar, y cuando nazca el potro, me gustaría asegurarme de que ambos tengan todo lo que necesiten, no para llevármelos. Añadió rápidamente al ver la expresión alarmada de Lucía, sino para que puedan quedarse con ustedes en las mejores condiciones posibles. Lucía miró a su abuelo confundida. La oferta parecía generosa, pero la mención de Ernesto Montero había despertado su desconfianza. ¿Por qué haría eso?, preguntó directamente a Javier. El hombre sonrió con tristeza. Porque no todos los Monteros somos como mi hermano, pequeña, y porque creo en enmendar los errores aunque no sean míos. Pablo, después de considerarlo un momento, asintió. Agradecemos su oferta, señor Montero, pero me gustaría discutirlo primero con mi nieta. Estrella se ha convertido en alguien muy importante para nosotros. Por supuesto, respondió Javier, entregándole una tarjeta. Aquí está mi contacto. Piénsenlo y háganme saber su decisión. Después de que Javier se marchara, Lucía miró a su abuelo con preocupación. ¿Crees que podemos confiar en él, abuelito?, Pablo suspiró, mirando la tarjeta en su mano. No lo sé, pequeña, pero lo que sí sé es que necesitamos ayuda si queremos darle a Estrella y a su futuro potro todo lo que merecen. Quizás deberíamos al menos escuchar lo que el señor Montero tiene que ofrecer. Lucía asintió lentamente, aunque en su corazón persistía una pequeña semilla de inquietud. La sombra de Ernesto Montero, el hombre que había abandonado a Estrella, parecía extenderse sobre ellos, amenazando la paz que habían encontrado. Después de muchas conversaciones y reflexiones, Pablo decidió aceptar la ayuda de Javier Montero, pero con condiciones claras. Estrella y su futuro potro permanecerían con ellos, y Ernesto Montero no debía enterarse de su paradero. Javier aceptó sin dudarlo, y pronto los beneficios de este acuerdo se hicieron evidentes. En las semanas siguientes, el cobertizo se transformó en un establo pequeño pero confortable. Javier envió materiales de construcción, heno de primera calidad y un fondo para cubrir las visitas del veterinario. También les presentó a Ramón,
un caballerizo jubilado que vivía en el pueblo y que aceptó visitar la propiedad 2 veces por semana para enseñarles sobre el cuidado adecuado de caballos. «Tiene un espíritu noble esta yegua», comentó Ramón durante su primera visita mientras enseñaba a Lucía cómo cepillar correctamente a Estrella. «Se nota que ha sido bien entrenada, pero también que ha sufrido. Los caballos no olvidan, ¿sabes? Recuerdan tanto el amor como el maltrato». Lucía asintió, absorbiendo cada palabra como una esponja. «¿Crees que recuerda quién la abandonó? ¿Tendrá miedo de que vuelva?» Ramón miró a la niña con aprobación por su perspicacia. «Es posible. Los caballos reconocen a las personas, sus voces, incluso su manera de caminar, pero también reconocen quién los trata con bondad». Hizo una pausa mientras observaba cómo Estrella inclinaba la cabeza hacia Lucía, buscando su contacto. «Y está claro que sabe que contigo está segura». A medida que el embarazo de Estrella avanzaba, su vientre se hacía más prominente y Lucía pasaba horas fascinada, intentando sentir los movimientos del potro. El doctor Martínez les había dicho que el parto podría ocurrir en cualquier momento de las próximas 3 semanas, y todos se preparaban para el evento. «Estrella necesitará un espacio tranquilo y limpio para parir», explicaba Ramón, mientras ayudaba a Pablo a acondicionar una zona especial en el establo. «El parto suele ser rápido en yeguas sanas, pero debemos estar preparados para cualquier complicación». Una tarde, mientras Lucía cepillaba a Estrella en el pequeño corral que habían construido, notó que la yegua estaba especialmente inquieta. Movía la cabeza de un lado a otro y relinchaba con suavidad, como si intentara comunicar algo. «¿Qué pasa, Estrella? ¿Te sientes mal?», preguntó Lucía con preocupación. En ese momento escucharon el sonido de un vehículo aproximándose por el camino. Esto era inusual, ya que su casa estaba bastante aislada y rara vez recibían visitas sin previo aviso. Pablo, que estaba trabajando en el huerto, se acercó al camino para ver quién llegaba. Para su sorpresa, un lujoso automóvil negro se detuvo frente a la casa. Del asiento del conductor bajó Julián, el capataz de Ernesto Montero, y del asiento trasero emergió el propio Ernesto, con su habitual expresión de superioridad y desdén. «Buenos días», saludó Ernesto con frialdad. «Estoy buscando a mi hermano, Javier Montero. Me dijeron en el pueblo que ha estado visitando esta propiedad con frecuencia». Pablo mantuvo la compostura, aunque su corazón latía aceleradamente. «El señor Javier no está aquí ahora, señor Montero. ¿Puedo ayudarle en algo?». Ernesto miró alrededor con curiosidad mal disimulada. «Me pregunto qué negocio tendría mi hermano en un lugar tan rústico. No es su estilo, ¿sabe?». «Somos amigos, eso es todo», respondió Pablo con calma, aunque por dentro rezaba para que Lucía mantuviera a Estrella fuera de la vista. Pero el destino tenía otros planes. En ese preciso momento, Estrella relinchó con fuerza desde el corral, un sonido inconfundible para alguien familiarizado con caballos. Ernesto giró la cabeza bruscamente hacia la dirección del sonido, y una sonrisa inquietante se dibujó en su rostro. «Ah, tienen caballos. Qué interesante. Soy un aficionado, ¿sabe? Me encantaría verlos». Antes de que Pablo pudiera inventar una excusa, Ernesto ya se dirigía hacia el corral, seguido por Julián, cuyo rostro reflejaba incomodidad. Pablo lo siguió, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando llegaron al corral, Lucía estaba de pie junto a Estrella, su pequeño cuerpo interpuesto protectoramente entre la yegua y los recién llegados. En cuanto Estrella vio a Ernesto, se agitó visiblemente, retrocediendo hasta el extremo opuesto del corral. «Vaya, vaya», dijo Ernesto, su voz fría como el hielo. «Qué coincidencia tan extraordinaria. Parece que han encontrado algo que me pertenece». «Estrella no le pertenece»,
respondió Lucía con voz temblorosa pero decidida. Usted la abandonó en la nieve para que muriera. Nosotros la salvamos. Ernesto miró a la niña con desdén. Qué conmovedora historia. Pero me temo, pequeña, que ese animal tiene mi marca registrada. Es legalmente mía, al igual que el potro que lleva dentro. Pablo se adelantó colocándose junto a su nieta. Señor Montero, esa yegua estaba abandonada, moribunda en medio de una tormenta de nieve. Nadie la reclamó hasta ahora. Y supongo que reportaron el hallazgo a las autoridades, ¿verdad?, preguntó Ernesto con sarcasmo. ¿Tienen algún documento que demuestre que esperaron el tiempo reglamentario antes de apropiarse de un animal perdido? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Eso pensé, continuó Ernesto. Julián, llama al abogado. Quiero que se prepare una denuncia por apropiación indebida. Se volvió hacia Pablo con una sonrisa maliciosa. A menos, claro, que prefieran devolverme mi propiedad voluntariamente, podría olvidar este desagradable incidente. Lucía, con lágrimas en los ojos pero con una determinación férrea, se aferró al cuello de Estrella. No, no puede llevársela. Va a tener un bebé. Con más razón debería volver a mi hacienda, donde recibirá atención profesional, respondió Ernesto con falsa preocupación. ¿Qué saben ustedes de cuidar a un pura sangre? La tensión era palpable. Estrella, sintiendo el miedo de Lucía, comenzó a mostrar signos de angustia, moviéndose nerviosamente y relinchando con agitación. En ese momento crítico, un segundo vehículo apareció en el camino. Era Javier Montero, quien al ver el automóvil de su hermano había acelerado para llegar cuanto antes. Bajó del coche y se dirigió rápidamente hacia el corral. «Ernesto, ¿qué haces aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y enojo. «Ah, mi hermano, qué oportuno», respondió Ernesto con una sonrisa fría. «Justo estaba recuperando lo que me pertenece, aunque me pregunto por qué no me informaste que habías encontrado a mi yegua». Javier miró a Pablo, a Lucía y finalmente a Estrella, que temblaba visiblemente ante la presencia de su antiguo dueño. En ese momento, tomó una decisión. «Ernesto, esa yegua ya no es tuya. La vendiste, ¿recuerdas?». Un silencio tenso siguió a esta declaración. Ernesto entrecerró los ojos confundido. «¿De qué diablos estás hablando? Yo no he vendido nada». Javier sacó de su chaqueta un documento y se lo entregó a su hermano. «Sí lo hiciste. Me la vendiste a mí, justo después de que decidieras que ya no te servía. Aquí está el contrato, con tu firma». Ernesto revisó el documento con incredulidad. Era un contrato de compraventa perfectamente legal, con fecha de 3 días después del abandono de Estrella y con una firma que, aunque no recordaba haber puesto, era indistinguible de la suya. «Esto es una falsificación», dijo finalmente, aunque sin mucha convicción. «¿Estás seguro de que quieres acusar a tu propio hermano de falsificación de documentos, Ernesto?», preguntó Javier con calma. «Porque si es así, tendríamos que llevar esto a los tribunales, y estoy seguro de que los medios estarían muy interesados en escuchar la historia completa, incluyendo cómo abandonaste a una yegua preñada en medio de una tormenta de nieve». Ernesto miró a su hermano con una mezcla de furia y cálculo. Sabía que un escándalo así podría arruinar su reputación en los círculos ecuestres y afectar sus negocios. Finalmente, arrugó el contrato y lo arrojó al suelo. «Quédate con la maldita yegua. No vale tanto como para lidiar con esto», espetó antes de dar media vuelta y dirigirse hacia su automóvil. «Vamos, Julián». El capataz, antes de seguir a su patrón, miró a Estrella con lo que parecía ser alivio, y por un instante sus ojos se encontraron con los de Lucía, transmitiéndole un mensaje silencioso de disculpa y gratitud. Cuando el automóvil de Ernesto desapareció por el camino, Lucía corrió hacia Javier y lo abrazó con fuerza.
Gracias, señor Montero. Gracias por salvar a Estrella. Javier sonrió acariciando el cabello de la niña. No hice más que corregir un error, Lucía. Estrella está donde debe estar, con personas que realmente la valoran y la aman. Pablo se acercó y estrechó la mano de Javier con gratitud. Le debemos mucho, señor Montero. No sé cómo podremos pagarle. No hay nada que pagar, respondió Javier. Solo cuiden bien de ella y de su potro. Eso será suficiente recompensa. Mientras los adultos hablaban, Lucía volvió junto a Estrella, que parecía haberse calmado ahora que Ernesto se había marchado. La abrazó con cuidado, susurrándole al oído: «Ya está, Estrella. Ahora realmente estás a salvo. Nadie volverá a separarnos, te lo prometo». Y en ese momento, como si entendiera y quisiera confirmar la promesa, Estrella inclinó su cabeza hacia Lucía en un gesto de confianza y amor que selló su vínculo para siempre. 3 días después del enfrentamiento con Ernesto, Lucía notó algo diferente en Estrella. La yegua estaba inquieta, caminaba en círculos dentro del establo y se recostaba para levantarse nuevamente al cabo de unos minutos. Recordando las lecciones de Ramón sobre los signos del parto inminente, Lucía corrió a buscar a su abuelo. «Abuelito, creo que Estrella va a tener al bebé», exclamó, tirando de la manga de Pablo, que estaba preparando el almuerzo. Pablo dejó lo que estaba haciendo y siguió a su nieta hasta el establo. Al ver el comportamiento de Estrella, asintió con expresión seria. «Tienes razón, pequeña. Debemos llamar al doctor Martínez y a Ramón inmediatamente». Mientras Pablo hacía las llamadas, Lucía se quedó junto a Estrella, acariciando su cuello y hablándole con suavidad para mantenerla tranquila. «Todo va a salir bien, Estrella. Pronto conocerás a tu bebé. Estamos aquí contigo. No tienes que tener miedo». Ramón llegó primero, trayendo consigo toallas limpias, agua tibia y varios implementos que podrían ser necesarios durante el parto. Observó a Estrella con ojo experto y confirmó que efectivamente el parto había comenzado. «Ha roto aguas», explicó a Lucía, señalando el líquido en el suelo del establo. «Ahora debemos esperar a que comiencen las contracciones más fuertes». El doctor Martínez llegó poco después, acompañado sorpresivamente por Javier Montero, quien había insistido en estar presente para lo que llamó un momento histórico. «Cada nacimiento es un milagro», comentó Javier al entrar al establo. «Y después de todo lo que ha pasado Estrella, es especialmente significativo». Lucía apenas escuchaba las conversaciones de los adultos. Su atención estaba completamente centrada en Estrella, cuyas contracciones se habían intensificado. La yegua relinchaba ocasionalmente de dolor, y Lucía sentía cada uno de esos sonidos como si fueran propios. «¿Le duele mucho?», preguntó con ojos llorosos a Ramón, quien se había colocado a su lado. «Sí, pequeña, el parto es doloroso», respondió con honestidad, «pero es un dolor con propósito. Estrella es fuerte y pronto tendrá la recompensa más grande, su potro». Las horas pasaron lentamente. El doctor Martínez monitoreaba constantemente los signos vitales de Estrella, mientras Ramón y Pablo preparaban todo lo necesario siguiendo sus instrucciones. Javier se mantenía a una distancia respetuosa, ofreciendo ayuda cuando era necesario, pero principalmente observando con una mezcla de preocupación y admiración la devoción de Lucía hacia la yegua. A medida que la tarde avanzaba, las contracciones de Estrella se hicieron más frecuentes e intensas. Finalmente, se recostó sobre el lecho de paja y comenzó a pujar. «Ya viene», anunció el doctor Martínez. «Lucía, quédate cerca de su cabeza. Tu presencia la tranquiliza». Lucía asintió, arrodillándose junto a la cabeza de Estrella y acariciando su frente sudorosa. «Lo estás haciendo muy bien», susurraba. «Eres la yegua más valiente del mundo».
De repente el doctor Martínez frunció el ceño. «El potro está mal posicionado», dijo con voz tensa. «Debería salir primero con las patas delanteras, pero algo no está bien». Un silencio tenso cayó sobre el establo. Estrella, sintiendo que algo andaba mal, comenzó a agitarse, sus ojos mostrando pánico. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Pablo, su voz traicionando su preocupación. «Tendré que intervenir manualmente para reposicionarlo», respondió el veterinario, ya preparándose para el procedimiento. «Ramón, necesitaré tu ayuda». Lucía, al ver el miedo en los ojos de Estrella, intensificó sus caricias y palabras de aliento. «No tengas miedo, Estrella. El doctor va a ayudar a tu bebé. Todo va a estar bien, te lo prometo». Los minutos siguientes fueron los más tensos que Lucía había vivido. El doctor Martínez, con la ayuda de Ramón, trabajaba metódicamente para reposicionar al potro mientras Estrella relinchaba de dolor. Pablo sostenía firmemente la cabeza de la yegua para evitar que se moviera demasiado, y Javier observaba en silencio, su rostro pálido reflejando la gravedad de la situación. «Ya casi», murmuró el veterinario, concentrado en su tarea. «Un poco más. Ahí está. Lo tengo». Un suspiro colectivo de alivio recorrió el establo cuando el doctor anunció que había logrado reposicionar al potro correctamente. Ahora solo quedaba esperar a que Estrella pudiera completar el parto. No tardó mucho. Con un último esfuerzo heroico, Estrella empujó, y ante los ojos maravillados de todos los presentes, aparecieron primero las patas delanteras del potro, seguidas rápidamente por su cabeza y el resto de su cuerpo. «Lo hizo», exclamó Lucía, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Lo lograste, Estrella». El potro, aún cubierto por la membrana amniótica, yacía inmóvil sobre la paja. El doctor Martínez actuó rápidamente, limpiando sus vías respiratorias y estimulándolo suavemente. «Vamos, pequeño», murmuró. «Respira». Tras unos segundos que parecieron eternos, el potro dio un pequeño espasmo y tomó su primera bocanada de aire. Un suspiro colectivo de alivio llenó el establo. «Es un macho», anunció el doctor Martínez con una sonrisa, «y parece estar perfectamente sano». Estrella, agotada pero alerta, giró su cabeza para ver a su cría. Con un suave relincho, comenzó a lamerlo, limpiando los restos de fluidos y estimulándolo para que se moviera. Lucía observaba la escena con asombro y reverencia. La vida que habían salvado aquel día en la nieve, ahora había dado origen a una nueva vida. El círculo se completaba de la manera más hermosa posible. «Es precioso», susurró, sin atreverse a acercarse demasiado para no interferir con el importante primer contacto entre madre e hijo. Ramón sonrió, colocando una mano sobre el hombro de Lucía. «En unos minutos intentará ponerse de pie. Los potros son increíbles. A diferencia de los bebés humanos, tratan de pararse casi inmediatamente después de nacer». Efectivamente, tras unos 15 minutos de caricias y lametones de su madre, el potro comenzó a hacer intentos por levantarse. Sus patas, largas y delgadas, temblaban con el esfuerzo y cayó varias veces antes de lograr mantenerse erguido. «Mira, abuelito, está de pie», exclamó Lucía, incapaz de contener su emoción. El potro, de un color castaño claro con una mancha blanca en la frente similar a la de su madre, se tambaleaba sobre sus patas, pero lograba mantener el equilibrio. Su pequeña cola se agitaba mientras daba sus primeros pasos indecisos hacia Estrella. «Es el momento de mayor vulnerabilidad para un potro», explicó el doctor Martínez. «En la naturaleza necesitan poder moverse rápidamente para escapar de los depredadores». Lucía asintió absorbiendo cada detalle de la escena, grabándola en su memoria para siempre. «Es como un milagro», murmuró. «Lo es»,
coincidió Javier, acercándose por primera vez. Y tú eres parte de ese milagro, Lucía. Sin ti, ni Estrella ni este hermoso potro estarían aquí hoy. Pablo abrazó a su nieta con orgullo. El señor Montero tiene razón. Tu compasión y tu valentía han hecho posible este momento. Mientras los adultos hablaban, el potro había logrado acercarse a su madre y, guiado por el instinto, buscaba amamantarse. Estrella, paciente y protectora, se mantenía quieta para facilitarle la tarea. Necesita un nombre, dijo Lucía después de un rato, su mente finalmente procesando todo lo ocurrido. Un nombre especial. ¿Tienes alguna idea?, preguntó Pablo. Lucía lo pensó por un momento, recordando las conversaciones que había tenido con Estrella durante su embarazo. Pegaso, dijo finalmente, como la constelación, como el caballo con alas de los mitos griegos, porque él también ha volado sobre las dificultades para llegar hasta aquí. Pegaso, repitió Javier con aprobación, un nombre digno para un guerrero como él. Esa noche, después de asegurarse de que tanto Estrella como Pegaso estaban cómodos y seguros, Lucía finalmente accedió a ir a descansar. Había sido un día largo y emocionalmente agotador. Antes de irse, se acercó una última vez a Estrella, que yacía protectoramente junto a su cría dormida. «Gracias por confiar en nosotros», le susurró. «Te prometo que cuidaré de Pegaso tanto como he cuidado de ti. Somos una familia ahora, ¿verdad?» Estrella levantó la cabeza y la miró con esos ojos profundos que Lucía había aprendido a leer. En ellos vio paz, gratitud y, sobre todo, confianza. El vínculo que habían formado aquella fría mañana en la nieve se había fortalecido aún más con la llegada de Pegaso. Mientras caminaba hacia la casa junto a su abuelo, Lucía miró las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Entre ellas, imaginó, estaría la constelación de Pegaso, vigilando desde lo alto a su tocayo terrenal. «Ha sido el día más hermoso de mi vida, abuelito», dijo con sencillez. Pablo asintió, abrazándola. «Y es solo el comienzo, pequeña, solo el comienzo». Los días que siguieron al nacimiento de Pegaso estuvieron llenos de maravilla y descubrimiento. Lucía pasaba cada momento libre observando al potro, maravillándose con su rápido desarrollo. A diferencia de los bebés humanos, Pegaso crecía a un ritmo sorprendente. Cada mañana, la niña corría al establo para encontrarse con que el potro parecía haber crecido durante la noche, sus patas tornándose más firmes, sus movimientos más seguros. «Es increíble lo rápido que aprenden», comentó Ramón durante una de sus visitas semanales. «En solo unos días, Pegaso ya sigue a su madre con confianza y coordina perfectamente sus movimientos». Lucía, que observaba al potro trotando alrededor de Estrella en el pequeño corral, asintió con admiración. Ayer tropezaba con sus propias patas, y hoy parece que hubiera nacido corriendo. A pesar de su crecimiento acelerado, Pegaso mantenía la curiosidad y alegría propias de un recién nacido. Todo le fascinaba: las mariposas que revoloteaban cerca, el sonido del viento entre los árboles e incluso su propia sombra, a la que ocasionalmente intentaba perseguir, provocando risas en todos los que lo observaban. Pero era su relación con Lucía lo que realmente sorprendía a todos. Desde el primer momento en que la niña se acercó a él después del nacimiento, Pegaso mostró una confianza absoluta en ella. La seguía por el corral como un cachorro sigue a su dueño, relinchaba de alegría cuando la veía aparecer por las mañanas y apoyaba su cabeza en su hombro cuando ella se sentaba en la hierba a leerle cuentos, una costumbre que había comenzado con Estrella y que ahora compartía con ambos. «Nunca había visto algo así», confesó Pablo a Javier durante una de sus visitas. «Es como si Pegaso supiera que Lucía salvó a su madre, como si le estuviera agradecido».
Javier, que había empezado a visitar la propiedad regularmente, sonrió con aprobación. Los caballos son mucho más inteligentes y sensibles de lo que la mayoría de la gente cree. Perciben las intenciones, la bondad, y tu nieta, Pablo, tiene un don especial con ellos. Era cierto. A medida que Pegaso crecía, el vínculo entre él y Lucía se fortalecía. La niña había desarrollado una sensibilidad especial, una capacidad para comunicarse con los caballos a un nivel que iba más allá de las palabras. Sabía interpretar sus relinchos, sus movimientos, incluso la posición de sus orejas. Y ellos, a su vez, parecían entender cada palabra, cada gesto que ella les dirigía. Un mes después del nacimiento, durante una tarde de primavera especialmente hermosa, Javier llegó con una sorpresa. Tras estacionar su automóvil, sacó del maletero una pequeña silla de montar, especialmente diseñada para principiantes. «Creo que es hora de que Lucía aprenda a montar», dijo, entregándole el regalo a la niña, cuyos ojos se iluminaron de emoción. No con Pegaso, por supuesto, él es demasiado joven, pero Estrella está completamente recuperada y creo que le gustaría llevarte a dar un paseo. Lucía miró a su abuelo, buscando su aprobación. Pablo, aunque siempre cauto, asintió con una sonrisa. «Creo que es una buena idea, pequeña. Ramón puede enseñarte las bases y yo estaré siempre a tu lado». Los días siguientes se llenaron con lecciones de equitación. Ramón, paciente y metódico, enseñaba a Lucía cómo preparar a Estrella, cómo colocar correctamente la silla, cómo guiarla con suaves presiones de las rodillas y ligeros movimientos de las riendas. La yegua, por su parte, se mostraba tranquila y dócil bajo la pequeña jinete, como si entendiera que estaba aprendiendo. «Tienes un talento natural», comentó Ramón después de una semana de lecciones, cuando Lucía ya podía hacer que Estrella trotara suavemente por el corral. Muchos adultos tardan meses en desarrollar ese equilibrio y esa comunicación con el caballo. Mientras tanto, Pegaso crecía cada día más fuerte y hermoso. Su pelaje, inicialmente de un castaño claro, comenzaba a mostrar reflejos dorados bajo el sol. La mancha blanca en su frente, similar a la de Estrella pero más grande, parecía realmente una estrella de 5 puntas. Javier, impresionado por la belleza del potro, comentaba a menudo que tenía el potencial para ser un caballo excepcional. Con el entrenamiento adecuado podría participar en competencias cuando sea mayor, dijo un día, observando cómo Pegaso galopaba junto a su madre en el corral ampliado que habían construido. Tiene la estructura ósea perfecta y una agilidad natural. Lucía, que estaba cepillando a Estrella, se detuvo al escuchar esto. «¿Competencias? No estoy segura de que Pegaso quiera competir», dijo con seriedad. Javier sonrió ante la respuesta. «Tienes razón, Lucía. Lo importante es lo que Pegaso quiera. Algunos caballos disfrutan de la competencia, otros prefieren simplemente correr libres. Con el tiempo, él mismo te mostrará qué es lo que le hace feliz». La vida en la pequeña propiedad había cambiado completamente desde la llegada de Estrella y el nacimiento de Pegaso. Pablo había adaptado su rutina como guardabosques para poder pasar más tiempo en casa, ayudando con el cuidado de los caballos. Lucía alternaba sus estudios con el tiempo que pasaba con ellos, y ambos habían desarrollado un pequeño negocio vendiendo mermeladas, hierbas y las tallas de madera de Pablo en el mercado del pueblo, lo que les proporcionaba ingresos adicionales para mantener a sus amigos equinos. A pesar de la ayuda de Javier, Pablo insistía en contribuir en todo lo posible a los gastos. Es importante que Lucía aprenda que cuidar de un animal conlleva responsabilidades, incluidas las económicas, había explicado a Javier, quien respetaba y admiraba esta postura. Una tarde,
Mientras Lucía practicaba con Estrella en el corral bajo la supervisión de Ramón, Pablo y Javier conversaban sentados en el porche de la casa. «He estado pensando», comenzó Javier, «que este lugar se está quedando pequeño para 2 caballos, especialmente para un potro en crecimiento como Pegaso, que necesitará espacio para correr y desarrollarse». Pablo asintió, pues había estado preocupado por lo mismo. «Tienes razón. He pensado en hablar con el propietario del terreno colindante, que está desocupado, pero me temo que está fuera de nuestras posibilidades económicas». Javier guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. «Verás, Pablo, ese terreno ya lo he comprado». Pablo lo miró con sorpresa. «¿Lo has comprado? ¿Por qué?» «Para ampliarlo, para ustedes y los caballos», respondió Javier con sencillez. «Sé lo que vas a decir, que es demasiado, que no puedes aceptarlo, pero no lo veas como un regalo. Véelo como una inversión en el futuro de Pegaso y de Lucía». «Javier, no sé qué decir. No digas nada aún. Escucha mi propuesta completa», continuó Javier. «He estado observando a Lucía con los caballos. Tiene un don especial, Pablo, un talento natural que no se enseña. Con la formación adecuada, podría convertirse en una excepcional entrenadora o terapeuta ecuestre». «¿Terapeuta ecuestre?», preguntó Pablo intrigado. «Sí, existen programas de terapia con caballos para niños con discapacidades, personas con traumas o trastornos de ansiedad. Los caballos tienen un efecto sanador extraordinario en las personas, y alguien con la sensibilidad de Lucía podría hacer maravillas en ese campo». Pablo miró hacia el corral, donde su nieta, con una sonrisa radiante, guiaba a Estrella en un trote suave alrededor del perímetro. Pegaso lo seguía de cerca, como si también quisiera participar en la lección. «No quiero presionarte ni a ti ni a ella», añadió Javier al ver su expresión pensativa. «Solo quiero ofrecerles la oportunidad de explorar este camino. El terreno adicional, algunas instalaciones básicas, podría ser el comienzo de algo hermoso, un lugar donde otros niños pudieran beneficiarse de lo que Lucía ha descubierto con Estrella y Pegaso». Pablo permaneció en silencio, procesando la propuesta. Parte de él se sentía abrumado por la generosidad de Javier, pero otra parte reconocía la sabiduría en sus palabras. Había visto la transformación en su nieta desde la llegada de Estrella. La confianza que había desarrollado, la madurez, la alegría que irradiaba al estar con los caballos. «Necesito pensarlo», dijo finalmente, «y hablar con Lucía. Después de todo, es su futuro el que estamos discutiendo». Javier asintió con comprensión. «Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. La oferta seguirá en pie». Mientras tanto, ajena a la conversación que podría cambiar su vida, Lucía completaba su lección con éxito. Al desmontar de Estrella, se acercó a Pegaso, que esperaba pacientemente su turno de atención. «Algún día, cuando seas mayor, también te montaré a ti», le susurró, acariciando su hocico. «Iremos juntos a explorar el bosque, como en las historias que te leo. Será nuestra gran aventura». Pegaso relinchó suavemente, como si entendiera y estuviera de acuerdo con el plan. A su lado, Estrella observaba la escena con esa mirada serena que había desarrollado desde que estaba con Lucía. Una mirada que parecía reflejar la paz de quien finalmente ha encontrado su hogar. Esa noche, después de la cena, Pablo decidió hablar con Lucía sobre la propuesta de Javier. La niña escuchó con atención, sus ojos abriéndose cada vez más a medida que su abuelo le explicaba la idea de ampliar la propiedad y eventualmente crear un lugar donde otros niños pudieran beneficiarse de la terapia con caballos. «¿Crees que podría hacer eso, abuelito?», preguntó finalmente, su voz mezclando emoción y duda. «¿Ayudar a otros niños a través de Estrella y Pegaso?». Pablo sonrió,
conmovido por la humildad de su nieta. Creo que tienes un don especial, Lucía. Lo he visto desde el primer día que encontramos a Estrella. La forma en que te conectas con los caballos, cómo ellos responden a ti, es algo extraordinario. Pero no sé nada sobre terapias ni cómo enseñar a otros, respondió Lucía mordiendo su labio inferior con preocupación. Nadie nace sabiéndolo todo, pequeña. Aprenderías poco a poco. Javier ha mencionado cursos especializados y siempre contarías con la ayuda de profesionales. Pablo tomó las manos de su nieta entre las suyas. Lo importante es que tú quieras hacerlo. Es tu futuro, Lucía, tu decisión. La niña guardó silencio, pensativa. Luego levantó la mirada con una determinación que Pablo conocía bien. Quiero intentarlo, abuelito. Si puedo ayudar a otros niños a sentir lo mismo que yo siento cuando estoy con Estrella y Pegaso, quiero hacerlo. Al día siguiente, comunicaron su decisión a Javier, quien no pudo ocultar su alegría. No se arrepentirán, aseguró. Esto será el comienzo de algo realmente especial. Los meses siguientes fueron de intenso trabajo y aprendizaje. El terreno colindante fue cercado e incorporado a la propiedad, ampliando considerablemente el espacio disponible para los caballos. Javier contrató a un arquitecto especializado en instalaciones ecuestres, quien diseñó un establo más grande y funcional, una pista cubierta para poder trabajar durante el mal tiempo y un espacio que serviría como sala de terapia y oficina. A medida que las construcciones avanzaban, Lucía continuaba con su formación. Javier había contactado con María Torres, una terapeuta ecuestre con años de experiencia, quien comenzó a visitar la propiedad semanalmente para enseñar a Lucía los fundamentos de la terapia asistida con caballos. Lo más importante, explicaba María, es que cada niño es único, con necesidades y capacidades diferentes. Algunos vendrán con problemas físicos, otros con desafíos emocionales o cognitivos. Tu trabajo será conectarlos con el caballo adecuado y guiar la interacción de manera que sea terapéutica para ellos. Lucía absorbía cada palabra, cada demostración, con una intensidad que impresionaba a María. Nunca había visto a alguien tan joven con tanta determinación, comentó a Pablo después de una sesión particularmente productiva. Tiene instinto natural y eso no es algo que se pueda enseñar. Mientras tanto, Pegaso continuaba creciendo y desarrollándose. A los 6 meses ya era considerablemente más alto y sus rasgos comenzaban a definirse, mostrando la elegancia y fortaleza que había heredado de su madre. Ramón había iniciado un suave entrenamiento básico, enseñándole a responder a comandos simples y a familiarizarse con los equipos que eventualmente usaría. Es extraordinariamente inteligente, observó Ramón después de una sesión en la que Pegaso había aprendido a seguir un circuito básico de obstáculos. Aprende más rápido que cualquier potro que haya entrenado. Es porque entiende que estamos jugando, respondió Lucía, quien había observado la sesión. No tiene miedo porque sabe que no le haremos daño. Ramón asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de la niña. Tienes razón. La confianza es la base de todo entrenamiento exitoso. Y Pegaso confía en nosotros completamente. A finales del verano, las instalaciones estaban casi terminadas. El nuevo establo, amplio y luminoso, albergaba ya a Estrella y Pegaso, con espacio para 4 caballos más. La pista cubierta, con su suelo especial de arena y fibra, estaba lista para las sesiones de terapia, y la pequeña oficina, decorada con dibujos de caballos hechos por Lucía, esperaba recibir a las familias que pronto llegarían. El proyecto había atraído la atención de la comunidad local. Muchos vecinos se acercaban para ver los avances y ofrecer su ayuda. La historia de Estrella, rescatada de la muerte en la nieve, y de Pegaso, nacido contra todo pronóstico, se había convertido en una leyenda local que inspiraba a todos,
Pero como en toda historia de superación, no todo era fácil. A medida que se acercaba la fecha de apertura del centro, comenzaron a surgir dificultades. Algunos padres expresaron dudas sobre la juventud de Lucía. ¿Cómo puede una niña de 10 años estar a cargo de la terapia de nuestros hijos?, preguntaban. Pablo y Javier se apresuraron a aclarar que María Torres supervisaría todas las sesiones y que Lucía sería su asistente, aprendiendo gradualmente mientras contribuía con su don natural para conectar con los caballos. Aún así, las inscripciones iniciales fueron más bajas de lo esperado. «No te preocupes», consoló Pablo a Lucía, quien se había sentido desanimada al enterarse. «La gente necesita tiempo para confiar en algo nuevo. Cuando vean los resultados, vendrán». La oportunidad de demostrar el potencial del centro llegó de manera inesperada. Un día, mientras Lucía y Ramón trabajaban con Pegaso en el corral, un automóvil se detuvo en la entrada. De él bajaron un hombre, una mujer y un niño de unos 8 años en silla de ruedas. «Disculpen la intrusión», dijo el hombre, acercándose a la valla. «Soy Daniel Méndez, y esta es mi esposa Laura y nuestro hijo Mateo. Nos hablaron de su centro de terapia ecuestre y queríamos conocerlo». Pablo, que estaba cerca cortando leña, se apresuró a recibirlos. «Bienvenidos, aunque técnicamente aún no hemos abierto». «Lo sabemos», respondió Laura, «pero Mateo ha estado fascinado con los caballos desde siempre, y cuando supo de este lugar, no dejó de insistir en venir». Mateo, desde su silla de ruedas, observaba a Pegaso con admiración. El potro, ahora casi un caballo joven, había detenido su entrenamiento y miraba al niño con evidente curiosidad. Lucía, sin esperar instrucciones, se acercó a Mateo con una sonrisa. «Hola, soy Lucía. ¿Te gustaría conocer a Pegaso?» Los ojos del niño se iluminaron. «¿Puedo? ¿De verdad?» «Por supuesto», asintió Lucía, mirando a los padres en busca de aprobación. Cuando estos asintieron, Lucía hizo un gesto suave hacia Pegaso, quien se acercó dócilmente. Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. Pegaso, normalmente juguetón y a veces impaciente, se acercó a Mateo con una delicadeza sorprendente. Bajó su cabeza hasta la altura del niño, permitiendo que éste lo acariciara. Mateo, cuyo rostro generalmente reflejaba la frustración de su condición, sonreía con pura alegría. Es la primera vez que lo veo sonreír así desde el accidente», susurró Laura, con lágrimas en los ojos. Durante la siguiente hora, Lucía guió una sesión improvisada. Con la ayuda de Ramón y Pablo, y bajo la atenta mirada de los padres, permitieron que Mateo alimentara a Pegaso, lo cepillara e incluso, con mucho cuidado y apoyo, lo montara durante unos minutos. «Sentí que volaba», dijo Mateo cuando finalmente tuvieron que despedirse. «¿Podré volver mañana?» Sus padres intercambiaron miradas. «Creo que estaremos entre sus primeros clientes oficiales», dijo Daniel a Pablo. «Lo que hemos visto hoy es exactamente lo que Mateo necesita». Esa noche, mientras Lucía se preparaba para dormir, Pablo entró en su habitación con una sonrisa. «¿Ves? Te dije que cuando vieran los resultados, vendrían. La familia Méndez ya ha llamado a 2 familias más que tienen niños con necesidades similares a las de Mateo». Lucía sonrió, aunque con cierta timidez. «Fue Pegaso quien hizo todo el trabajo. Yo solo los presenté». Pablo se sentó en el borde de la cama y acarició el cabello de su nieta. «Esa es tu magia, Lucía. Sabes conectar corazones, ya sean humanos o equinos. Y eso, pequeña, es un regalo extraordinario». Mientras Pablo apagaba la luz, Lucía miró por la ventana hacia el establo donde descansaban Estrella y Pegaso. La luna iluminaba suavemente el edificio, creando un halo plateado que parecía mágico. En ese momento, sintió una certeza profunda. Había encontrado su propósito en la vida,
Y todo había comenzado con una yegua abandonada en la nieve. El Centro Ecuestre Estrella, como finalmente decidieron llamarlo, abrió oficialmente sus puertas un luminoso día de octubre. La inauguración fue un evento modesto pero emotivo, con la presencia de las familias que habían mostrado interés, autoridades locales y vecinos curiosos que querían conocer el proyecto que había transformado la pequeña propiedad de Pablo. Javier había insistido en que Lucía cortara la cinta inaugural. La niña, nerviosa pero decidida, pronunció unas palabras que conmovieron a todos los presentes. Hace menos de un año, encontramos a Estrella abandonada en la nieve, a punto de morir junto con el bebé que llevaba dentro. Dijo con voz clara aunque temblorosa. Hoy, gracias a ella y a su hijo Pegaso, podemos ofrecer esperanza y alegría a otros. Este centro no es nuestro, pertenece a todos los caballos que han sido maltratados o abandonados y a todos los niños que necesitan sentir la libertad y el amor que estos animales pueden darnos. Los primeros meses fueron de intenso aprendizaje. Bajo la tutela de María Torres, Lucía comenzó a asistir en las sesiones de terapia, primero con tareas sencillas como preparar a los caballos o ayudar a los niños a cepillarlos, y gradualmente asumiendo más responsabilidades. Su capacidad para conectar con los niños era tan notable como su conexión con los caballos. «Tienes un don para saber exactamente qué necesita cada niño», le dijo María un día después de una sesión particularmente exitosa con Elena, una niña de 6 años con síndrome de Down que había mostrado avances sorprendentes en su coordinación y confianza. Sabes cuándo animarlos y cuándo dejarlos ir a su propio ritmo. Lucía, que ahora tenía 11 años y mostraba una madurez impropia de su edad, se sonrojó ante el cumplido. Solo intento escucharlos como escucho a Estrella y Pegaso. Todos tenemos nuestro propio lenguaje. Pegaso, que ya no era un potro sino un joven caballo de 1 año, se había convertido en la estrella del centro. Su temperamento dulce pero enérgico lo hacía perfecto para trabajar con niños que necesitaban estimulación y confianza. Estrella, por su parte, con su paciencia infinita y su andar suave, era ideal para los niños con desafíos físicos más severos o los que se sentían temerosos al principio. A medida que pasaban los meses, el centro comenzó a ganar reconocimiento más allá del ámbito local. Un periodista de una revista nacional especializada en equitación visitó las instalaciones y quedó tan impresionado que publicó un extenso artículo titulado «El milagro de Estrella, de yegua abandonada a sanadora de almas». El artículo incluía la historia completa de cómo Lucía había encontrado a Estrella en la nieve, su rescate, el nacimiento de Pegaso y la creación del centro. La publicación trajo consigo un aumento significativo en las solicitudes de ingreso, tanto que pronto tuvieron que establecer una lista de espera. También llegaron ofertas de donaciones y propuestas de colaboración de otras organizaciones dedicadas a la terapia ecuestre. «Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos tan rápido», confesó Pablo a Javier una tarde, mientras observaban a Lucía guiando una sesión con Mateo, quien ahora venía 3 veces por semana y había comenzado a mostrar signos de poder sostenerse en pie por periodos cortos, algo que los médicos habían considerado improbable. «Yo sí», respondió Javier con una sonrisa. «Desde el momento en que vi a Lucía con Estrella, supe que había algo especial ahí, algo que podía cambiar vidas». El éxito, sin embargo, también atrajo atención no deseada. Un día, mientras Pablo revisaba el correo, encontró una carta oficial que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era una notificación legal de Ernesto Montero, reclamando la propiedad de Pegaso. Según las leyes de cría de caballos, explicaba el documento, el propietario legal de una yegua preñada es también propietario legítimo de su cría,
independientemente de cualquier venta posterior de la madre. Pablo mostró la carta a Javier, quien la leyó con el ceño fruncido. Esto es absurdo. La venta que documentamos incluía explícitamente a la cría. Ernesto está buscando un tecnicismo legal para recuperar a Pegaso ahora que se ha convertido en un caballo valioso. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Pablo, preocupado no solo por Pegaso, sino por el efecto que esto tendría en Lucía si perdían al caballo que había visto nacer y criado con tanto amor. Lucharemos, por supuesto, respondió Javier con determinación. Tengo buenos abogados, y la historia de cómo Ernesto abandonó a Estrella no lo deja en buen lugar legalmente, pero debemos estar preparados para un proceso largo. Decidieron no preocupar a Lucía inmediatamente, pero la niña, con su aguda sensibilidad, notó que algo sucedía. Una noche, después de la cena, confrontó a su abuelo. Algo malo está pasando, ¿verdad, abuelito? Has estado preocupado toda la semana. Pablo, que nunca había mentido a su nieta, suspiró y le explicó la situación con la mayor delicadeza posible. Para su sorpresa, Lucía no se derrumbó como temía. En cambio, una expresión de determinación apareció en su rostro. No puede llevarse a Pegaso, dijo con firmeza. No después de todo lo que hemos pasado, no después de todo el bien que está haciendo aquí. Haremos todo lo posible para impedirlo, pequeña, aseguró Pablo. En los días siguientes, la noticia del reclamo legal de Ernesto se filtró en la comunidad, generando una ola de indignación y apoyo hacia el Centro Ecuestre Estrella. Los padres de los niños que recibían terapia organizaron una campaña de firmas. Los vecinos ofrecieron testimonios sobre el impacto positivo que el centro había tenido en la zona. Incluso el alcalde del pueblo emitió una declaración de apoyo, pero fue Mateo quien tuvo la idea que cambiaría el curso de los acontecimientos. Durante una de sus sesiones, mientras montaba a Pegaso con la ayuda de Lucía, preguntó: ¿podemos hacer un video mostrando lo que Pegaso hace por nosotros? Mi papá dice que las historias verdaderas son más poderosas que cualquier argumento legal. Lucía miró a María Torres, quien supervisaba la sesión, y ambas sonrieron. Es una idea brillante, Mateo. Con la ayuda de Daniel, el padre de Mateo que trabajaba en producción audiovisual, grabaron un breve documental titulado El caballo que cambia vidas. En él, varios niños y sus familias compartían cómo la terapia con Pegaso y Estrella había transformado sus vidas. El video culminaba con las palabras de Lucía, simples pero poderosas. Pegaso nació para estar aquí, para ayudar a estos niños. Si se lo llevan, no solo nos lastiman a nosotros, destruyen la esperanza de muchas familias. El documental se volvió viral en redes sociales. En pocos días, había sido visto por cientos de miles de personas y compartido por celebridades y políticos. La historia del caballo nacido contra todo pronóstico, que ahora ayudaba a niños a superar sus propios desafíos, tocó corazones en todo el país. La presión pública fue tan intensa que Ernesto Montero comenzó a recibir críticas, incluso de sus socios comerciales. Su reputación, ya cuestionable, se desplomaba con cada compartido del video. Finalmente, una semana después de que el documental se hiciera público, Javier recibió una llamada de su hermano. «Retiraré el reclamo», dijo Ernesto, su voz tensa de rabia contenida. «Pero no porque me importe la opinión pública o esos malditos niños. Lo hago porque me está costando negocios». «Haces lo correcto, aunque sea por las razones equivocadas», respondió Javier. «Pero necesito que firmes un documento renunciando definitivamente a cualquier reclamo sobre Pegaso o cualquier futuro potro de Estrella». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Lo firmaré», dijo finalmente Ernesto. «Pero dile a esa niña que no crea que ha ganado, solo ha tenido suerte».
Cuando Javier comunicó la noticia a Pablo y Lucía, la alegría fue indescriptible. Lucía corrió al establo para abrazar a Pegaso, susurrándole al oído: «Nadie te separará de nosotros, nunca. Este es tu hogar para siempre». Esa noche, el Centro Ecuestre Estrella organizó una pequeña celebración. Familias, amigos y colaboradores se reunieron para compartir comida, música y, sobre todo, la alegría de saber que el trabajo que habían iniciado continuaría sin amenazas. Mientras observaba a los niños jugando en el patio, algunos en sillas de ruedas, otros con diversos desafíos, pero todos sonriendo, Lucía sintió una profunda gratitud. De aquella terrible mañana de invierno en que encontraron a Estrella moribunda en la nieve, había surgido algo hermoso y transformador, algo que iba mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. «Gracias», susurró, mirando a Estrella y Pegaso, que pastaban tranquilamente en su corral, ajenos a todo el drama que habían provocado. «Gracias por cambiar mi vida y permitirme cambiar la de otros». 5 años después, el sol de la mañana iluminaba suavemente el letrero de madera tallada que daba la bienvenida a los visitantes. Centro Ecuestre Estrella, donde los milagros suceden cada día. La propiedad, que una vez fue un modesto terreno con un pequeño cobertizo, ahora se extendía por varias hectáreas, con establos modernos, pistas de equitación y un edificio principal que albergaba oficinas, sala de terapia y un pequeño museo que contaba la historia de Estrella y Pegaso. Lucía, ahora una joven de 16 años, caminaba por los senderos del centro, saludando a empleados y visitantes. Su cabello, antes corto, ahora caía en una larga trenza sobre su espalda, pero sus ojos mantenían la misma bondad y determinación que mostraron aquel día invernal en que encontró a una yegua moribunda en la nieve. «Buenos días, Sofía», saludó a una terapeuta que preparaba a uno de los caballos para la primera sesión del día. «¿Cómo está Gabriel hoy?» «Emocionado», respondió Sofía con una sonrisa. «No ha dejado de hablar de Pegaso desde su última sesión. Dice que tienen una conversación pendiente». Lucía sonrió. Gabriel, un niño de 12 años con trastorno del espectro autista, había mostrado avances extraordinarios desde que comenzó la terapia en el centro. De ser un niño que apenas hablaba y evitaba el contacto visual, ahora conversaba animadamente sobre sus sesiones con Pegaso, a quien consideraba su confidente. El Centro Ecuestre Estrella se había convertido en un referente nacional en terapia asistida con caballos. Recibía visitas de estudiantes universitarios que querían especializarse en el campo, profesionales que buscaban formación adicional e incluso delegaciones internacionales interesadas en replicar el modelo. El éxito del centro había permitido a Lucía cumplir otro sueño: una sección dedicada al rescate y rehabilitación de caballos maltratados o abandonados. Bajo la supervisión de Ramón, que seguía trabajando con ellos a pesar de sus años, varios caballos que habían sufrido historias similares a la de Estrella encontraban una segunda oportunidad. Lucía se dirigió hacia el corral principal, donde Pegaso, ahora un magnífico caballo adulto de 6 años, pastaba tranquilamente. Su pelaje castaño con reflejos dorados brillaba bajo el sol, y la mancha blanca en forma de estrella en su frente parecía resplandecer con luz propia. A su lado, Estrella, que mostraba ya algunos signos de vejez con canas plateadas en su crin, descansaba plácidamente. «Buenos días, amigos», saludó Lucía, acercándose a la valla. Ambos caballos levantaron la cabeza inmediatamente, reconociendo su voz, y se acercaron trotando suavemente. Era un ritual diario, este saludo matutino que mantenían desde hacía años. Mientras acariciaba el cuello de Pegaso, Lucía notó que un automóvil se detenía en la entrada.
De él bajó Javier Montero, que a pesar de los años transcurridos seguía visitando el centro regularmente. Pero hoy venía acompañado por alguien que Lucía no esperaba ver, Julián, el antiguo capataz de Ernesto. Intrigada, Lucía se disculpó con los caballos y caminó hacia la entrada para recibir a los visitantes. «Buenos días, Lucía», saludó Javier con su habitual calidez. «Espero que no te moleste esta visita sorpresa. Julián quería conocer el centro». El hombre, visiblemente incómodo, extendió su mano hacia Lucía. «Señorita, gracias por recibirme. He querido venir desde hace mucho tiempo, pero no encontraba el valor». «Es bienvenido, Julián», respondió Lucía, estrechando su mano. Aunque nunca habían hablado propiamente, Lucía recordaba la mirada de alivio en los ojos del capataz aquel día en que Ernesto había intentado reclamar a Estrella. «Julián ya no trabaja para mi hermano», explicó Javier mientras caminaban hacia el edificio principal. De hecho, Ernesto vendió su hacienda el año pasado después de varios escándalos por maltrato animal. Julián ha estado ayudándome con mis propios caballos. Una vez en la oficina, con tazas de café humeante frente a ellos, Julián finalmente explicó el motivo de su visita. «Señorita Lucía, he venido a disculparme», comenzó, su voz ronca de emoción. «Fui yo quien llevó a Estrella al bosque aquella noche. Seguí órdenes, pero nunca debí hacerlo. He vivido con ese remordimiento desde entonces». Lucía observó al hombre, notando las arrugas de preocupación en su rostro curtido. No había odio en su corazón, solo comprensión. «Julián, si usted no hubiera dejado a Estrella donde lo hizo, quizás nunca la habríamos encontrado», respondió con suavidad. «Y todo esto», añadió señalando hacia la ventana que mostraba el centro en plena actividad, «no existiría. A veces, incluso de las peores decisiones, pueden hacer algo hermoso». El hombre, visiblemente emocionado, asintió con gratitud. «Es usted muy generosa, señorita. Me preguntaba, ¿podría ver a Estrella, solo para asegurarme de que está bien?» «Por supuesto», sonrió Lucía. «Creo que ella también querrá verlo». Cuando salieron al corral donde Estrella y Pegaso pastaban, algo extraordinario sucedió. La yegua, al ver a Julián, levantó la cabeza y lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, caminó lentamente hacia él y se detuvo a pocos pasos, como evaluándolo. «Ella recuerda», murmuró Julián, con lágrimas en los ojos. «Después de todos estos años, me recuerda». «Los caballos nunca olvidan», respondió Lucía, «pero también saben perdonar». Como para confirmar sus palabras, Estrella dio un paso más y tocó suavemente con su hocico la mano extendida de Julián, en un gesto que parecía de absolución. Esa tarde, después de que los visitantes se marcharan, Pablo encontró a su nieta sentada en un banco cerca del corral, observando a Estrella y Pegaso en la distancia. El anciano, que ahora caminaba apoyándose en un bastón, se sentó junto a ella. «Fue un día intenso», comentó, notando la expresión pensativa de Lucía. «Estaba pensando en todo lo que ha pasado, abuelito», respondió ella, «en cómo un solo momento puede cambiar toda una vida. Si no hubiéramos salido a caminar aquella mañana después de la tormenta, si hubiéramos tomado otro camino». Pablo asintió, comprendiendo. «La vida está llena de esos momentos cruciales, pequeña. Lo importante es reconocerlos cuando llegan y tener el valor de actuar. Como tú lo tuviste cuando decidiste traer a Estrella a casa, a pesar de que no sabías si sobreviviría. Y como tú lo tuviste cuando insististe en cuidarla día y noche», añadió Pablo con una sonrisa llena de orgullo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos que se reflejaban en la nieve que cubría las montañas distantes.
Era casi la misma vista que habían contemplado aquel día de invierno, pero ahora todo era diferente. Donde antes hubo desesperación, ahora había esperanza. Donde hubo soledad, ahora existía una comunidad. ¿Sabes? A veces me pregunto si Estrella lo sabía, reflexionó Lucía, si de alguna manera presentía que, al ser rescatada, ella misma se convertiría en una rescatadora. Los animales tienen una sabiduría que a menudo subestimamos, respondió Pablo. Quizás no lo sabía entonces, pero ciertamente lo sabe ahora. Como si hubiera escuchado su nombre, Estrella levantó la cabeza y miró hacia ellos. A su lado, Pegaso hizo lo mismo. La luz del atardecer bañaba sus figuras, creando una imagen casi mágica que parecía sacada de un cuento. Lo que comenzó como una tragedia se ha convertido en algo hermoso, murmuró Lucía, inclinándose para apoyar su cabeza en el hombro de su abuelo, como solía hacer cuando era pequeña. En ese momento, un copo de nieve solitario, el primero del año, descendió suavemente, aterrizando en la mano extendida de Lucía. Lo observó derretirse lentamente, recordando aquel día en que la nieve casi había arrebatado una vida y paradójicamente había sembrado la semilla de tantas otras. La nieve vuelve, comentó Pablo, observando cómo más copos comenzaban a caer suavemente. Pero esta vez, sonrió Lucía, nadie estará solo en ella. Mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas comenzaban a brillar, Lucía y Pablo regresaron a la casa, dejando a Estrella y Pegaso bajo el cuidado de la noche. En el horizonte, las luces del centro ecuestre Estrella brillaban como un faro, guiando a quienes, como ellos una vez, buscaban esperanza en medio de la oscuridad. Y así, lo que comenzó como un acto de crueldad en una fría mañana de invierno, se había transformado en una historia de amor, coraje y redención que continuaría inspirando a generaciones futuras, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, la compasión tiene el poder de iluminar el mundo.